Ahora, esto es una hélice, ¿sí? ¿Sí la ven ahí, la hélice? ¿O no la ven? Yo sí la veo. Imagínense que ustedes tienen la hélice. Imagínense que ustedes tienen la hélice, ¿no? Así. Y así. Y lo que hacen es hacerle un corte por acá. Y un corte por acá. Y esto lo ven ya de frente. Entonces, ¿cómo lo ven? Ven entonces el eje de la hélice, que es este, pero también ven la hélice, que es esta cosita que está acá. ¿Sí? La ven ahí. Entonces, esta es esta partecita de acá que se está viendo. Esta partecita. Y este circulito de acá es esta parte de acá. Entonces, ahí está. Las hélices. Aquí tenemos un ejemplo de una hélice. Y tenemos que el empuje nos va a ir hacia arriba. Esta fuerza se nos va a generar acá. Así. Y esto, y se nos va a generar también un torque. Ese torque, ¿de qué va a depender? Va a depender de la fuerza, pero también va a depender de la distancia. ¿Sí? De la distancia a la que estemos, ojo, de la distancia a la que estemos de la hélice, ¿no? O sea, yo puedo tener acá un torque y acá puedo tener otro torque. Tengo otro torque, o sea, acá tengo un torque, aquí tengo otro torque y acá tengo otro torque y por acá tengo otro torque, ¿no? En la distancia. Esos torques varían. ¿Y qué nos dice? Nos dice, vea, es que usted, el diseño de estas propelas, nosotros ya lo estudiamos. ¿Y eso de qué depende? O sea, yo de qué depende. Depende de un ángulo de la pala, ¿cierto? Que es A, y de un ángulo de ataque. Y eso, a su vez, dependiendo de ese ángulo de ataque y de ese ángulo de la pala, y si yo le coloco una velocidad de rotación, me va a generar una velocidad de avance. El ángulo de ataque es comprendido, entonces, entre la cuerda, esta línea que pasa aquí, perpendicular por la pala, se llama cuerda, y el viento relativo, que es esta línea acá. Viento relativo. El viento relativo, ¿de qué depende? Ese viento relativo que pasa por ahí depende, pues claro, depende del ángulo de la pala, o sea, de A primero, pero también depende de la velocidad de rotación de la pala y de la velocidad de avance. Claro, es que si yo tengo una velocidad de avance, ¿sí? Si yo tengo una velocidad de avance distinta, o sea, si voy más rápido o más lento, este viento relativo me va a subir o me va a bajar. Esta componente o este vector me va a subir y me va a bajar. Ahora bien, una hélice obtiene su máxima eficiencia con un ángulo de ataque entre 4 y 6 grados, con una relación torque y empuje máximo. O sea, si yo tengo un ángulo de ataque entre 4 y 6 grados, voy, pero fantástico, voy volado. ¿Y qué significa eso? Que hay mayor eficiencia en convertir una fuerza del motor a empuje. O sea, hay mayor eficiencia en la transferencia, en toda esa transferencia de energía que hay desde el motor a las hélices para que me genere un empuje.
Eso en últimas, ¿en qué se me va a ver reflejado? Que haya mayor eficiencia en la transferencia de energía, se me va a ver reflejado en cuánto me va a durar el dron volando arriba, cuánto me va a durar el dron volando. Entonces, tener unas buenas hélices, ¿cierto? Y saber yo para qué las voy a usar y cómo las voy a usar, me indica que en últimas voy a tener mayor o menos tiempo de vuelo, más o menos tiempo de vuelo. Hay dos tipos de hélices. Una son de hélices de paso fijo, o sea que ya están ahí quietas y no se pueden mover, y otras son de hélices de paso variable. Aquí vamos a ver las de paso fijo, donde el ángulo, ¿sí? Donde el ángulo de la pala es constante, o sea, este ángulo de A es constante, se mantiene constante en el tiempo para cada sección transversal de la pala. Ustedes han visto en las palas, ¿cierto? Que ellas no son totalmente así, sino que dependiendo de la longitud, cuanto más se vaya alejando, ellas van cambiando como su ángulo, ¿no? Y eso tiene que ver con estos ángulos de ataque de acá y de torques. Ahora bien, ventajas: que el mantenimiento es muy fácil y tiene un menor peso. Desventajas es que no son tan eficientes y tienen limitaciones en las fases de vuelo. Uno como no puede hacer variar estas hélices, estas palas, las palas no son propicias para todas las fases de vuelo que tenemos. Tenemos dos tipos de hélice fija, de ala fija, de pala fija. Y la primera es una hélice de paso alto. En las hélices de paso alto, lo que me quiere decir es que están alrededor de los 15 grados del ángulo de la pala, ¿sí? Eso, ¿qué quiere decir en todas estas? Si yo aumento esto, ¿cierto? Acá, este ángulo AOA, ¿cierto? El ángulo de ataque me va a cambiar, me va a variar. Recordemos que la eficiencia máxima es de los 4 grados a los 6 grados del ángulo de ataque. Entonces, vamos a ver cómo es la velocidad, esta velocidad de rotación con la eficiencia. En la primera etapa del vuelo, que es el despegue, vamos a ver que esta no va a tener mucha eficiencia. ¿Por qué no va a tener mucha eficiencia? Es porque este ángulo de avance va a ser muy pequeñito, su magnitud es muy pequeña, va a llegar hasta por acá, ¿cierto? Luego el ángulo de ataque va a ser muy grande, ¿sí? Y esa eficiencia no nos sirve. Recordemos que estamos entre 4 y 6. Después, a medida que va ganando la velocidad de rotación por los motores, va ganando eficiencia, justamente porque la velocidad de avance va aumentando y el ángulo de ataque va disminuyendo. Sin embargo, en la velocidad de crucero, es fantástico porque alcanza su velocidad, ¿cierto? En los ángulos de ataque respectivos, que son 4 a 6 grados. Sin embargo, si yo les sigo subiendo la velocidad a esas hélices, la eficiencia se me decae. Claro, pero si yo les subo la velocidad, ya no están entre 4, puede estar entre 3, 2 y hasta puede estar en negativos. Entonces otra vez empieza a decaer, ¿sí? Entonces miren, en alta velocidad la eficiencia no es tan buena. Ahora, las hélices de paso bajo están alrededor de los 9 grados, ¿sí?
Si están alrededor de los 9 grados, ¿qué me quiere decir eso? Que van a ser fantástica para despegues y ascensos, donde la velocidad no sea tanta. Miren cómo a partir del despegue, ¿sí? A partir del despegue, la eficiencia ya nos da un buen número por acá. En ascenso, ya entramos a los ángulos de ataque entre 6 y 4 grados, ¿sí? Sin embargo, pues yo quiero seguir dándole a crucero. En crucero ya nuestra eficiencia baja. Y ya en velocidades altas, pues no, nada que hacer. Entonces, hélices de paso bajo nos da eficiencia en despegue y ascenso, mientras que hélices de paso alto nos da eficiencia en crucero. Caso contrario, nos da menor eficiencia las hélices de paso bajo en crucero y es contrario a la eficiencia de las hélices de paso alto, que es en despegue y ascenso. Por otra parte, el diámetro de las hélices se ve limitada por la velocidad en los extremos de la pala, ¿sí? Y si la velocidad rotacional es muy alta, si yo tengo una hélice y la velocidad rotacional es muy alta, la carga en esa hélice puede sobrepasar la carga estructural y puede que simplemente haya una falla estructural mecánica y se explote, salga volando una pala, lo que sea, ¿cierto? Entonces, miren cómo es la relación de la longitud de las palas versus a las revoluciones. Si yo tengo muchas revoluciones, ¿cierto? Un alto grado de revoluciones, entre más grandes sean las revoluciones, pues tendría que la longitud de la pala disminuir, ¿cierto? Tendría. Y al contrario, si yo tengo muy poquitas revoluciones, la longitud de las palas tenderían a aumentar. Pero eso uno puede solucionar eso. Y ahorita nosotros se ve en el mercado mucho. Que no solamente existen hélices de 2 palas, sino que existen de 3, de 4, de 5, de 6, de muchas, ¿no? De 6 hasta 6 he visto, ¿cierto? Y el número de palas depende de la fuerza del motor, que debe igualarse al torque producido. Entonces, para aumentar la resistencia de la hélice, sin que aumente las RPM, ¿sí? Uno puede hacer 3 cosas. La primera es aumentar el diámetro de las hélices, que está limitado por la velocidad rotacional en los extremos, ¿sí? La segunda es aumentar el grosor de las palas. O la tercera es aumentar el número de palas. Si yo aumento el grosor de las palas, me va a bajar la eficiencia. Ahora, si yo aumento el número de palas, eso me va a decir que yo voy a tener una mayor área, en la rotación cubierta, ¿sí? Y si yo tengo esa área mayor, esa mayor área cubierta, pues voy a poder igualar el torque producido con la fuerza del motor. O sea, ya no solamente una pala va a estar cargando todo ese torque, sino que ya se va a distribuir entre las que tengamos. Ahora bien, ¿cómo deben de ser las hélices o cómo deben girar las hélices de acuerdo a nuestra estructura? Habíamos hablado que para contrarrestar el momento, si una hélice, nombrémosla aquí 1, 2, 3, 4. Si la hélice número 1 está girando en pro a las manecillas del reloj, ¿cierto?
me va a generar un momento así. Si yo todas las coloco a girar hacia la misma dirección, ¿qué me pasa? Se va el dron para un lado y empezaría a girar en su eje. Empezaría a girar en su eje. Empezaría a girar en su eje porque tiene un momento. Entonces yo ese momento lo tengo que contrarrestar. Claro, yo lo contrarresto yo lo contrarresto colocando en la parte en la justamente siguiente, coloco a girar las hélices de manera en contra de las manecillas del reloj. Entonces estaba pro de la manecilla del reloj, en contra. Entonces estaba pro de la manecilla del reloj y estaba en contra. Y así los momentos se me anulan. Entonces el dron ya no me va a girar en su eje, sino que ya me va a permanecer ahí quietico. ¿Sí? Disposiciones, dependiendo de los tipos de drones, de los drones que tengamos. Si tenemos un quad rotor en forma de cruz, en forma sí de más o de cruz. ¿Sí? Entonces, pues miren, pues depende claramente de que si este gira hacia un lado, la siguiente gira hacia la otra, la siguiente gira hacia un lado, la siguiente gira hacia la otra. Problemas hay por lo menos en estos. Yo no he visto uno de 3. Pero problemas, digamos, que hay cuando son varios. Entonces hay que tener, cuando ya son bastantes hélices, hay que tener cuidado en decir, bueno, esta va para acá, esta va para allá, esta va para acá, esta va para allá, esta va para acá, esta va para allá. Y eso nos da los modos de vuelo. ¿Sí? Entonces por eso es que uno en el transmisor puede cuadrar ese modo de vuelo. Bueno, si es un octacóptero o un cuadcóptero, cómo van a ser las configuraciones para volar, para que los motores me giren hacia un lado o hacia el otro lado.